Bien, entonces muchachos, lo primero que vamos a observar en este momento es cómo se construyen las gráficas trigonométricas del seno, el coseno, la tangente. Pero para poder entender cómo se construyen las gráficas del seno, coseno, tangente y sus inversas, primero debo entender los segmentos en un círculo. Entonces, desde la antigüedad encontraron que había una relación entre los segmentos formados por un triángulo trigonométrico, por un triángulo pitagórico. Sabemos que el triángulo pitagórico de alguna manera es un triángulo que cumple la condición de que como mínimo debe haber un lado de 90 grados. Entonces, muchachos, lo primero que vamos a ver son los segmentos trigonométricos. Lo primero que ustedes deben construir en su cuaderno es un círculo y unos ejes coordenados. Esos ejes coordenados deben pasar obviamente por el centro del círculo. Por eso se les pide tener compás. Por eso se les pide tener compás para fabricar esto. Porque es lo que permite, primero, que el círculo quede bien hecho y segundo, que el círculo quede centrado. Entonces, según lo que tengo acá, esto debo correrlo un poquitico a la izquierda. Ok. Parece ser que ya se centró. Ok. Bien, entonces, muchachos, una vez tengamos los ejes X y Y, debemos hacer lo siguiente. Voy a informar al colegio que ya van las 7:15 y solo se han conectado 4 estudiantes. Un segundito, por favor. Vamos a parar la grabación. Entonces, listo, muchachos. Lo primero que hacemos es fabricar un triángulo rectángulo con base en el círculo trigonométrico. Entonces, la primera condición que debemos tener es simplemente tomar desde el centro una línea que la llamaremos radio. ¿El radio hasta dónde llegará? Pues el radio obviamente va a llegar desde el centro del círculo. Vamos a hacerla con otro color. Saldrá del centro del círculo y cortará en algún punto la gráfica trigonométrica. Yo la hice mucho más larga porque vamos a necesitar unos segmentos más grandes que esos. Entonces, voy primero a cambiarle el contexto del contorno y entonces vamos a dejarla de color rojo y vamos a incrementar un poquito el grosor para que se vea. Ahí está perfecto. Entonces, paso 1, construir un círculo trigonométrico. Paso 2, ¿de cuánto es el radio del círculo trigonométrico? Eso es decisión del tamaño que ustedes lo hagan. Más adelante vamos a ver que el radio de ese círculo tiene como valor 1. Pero ahora solamente nos interesa el círculo. Hacemos una línea roja, bueno, en este caso de color rojo. Esa línea debería llegar solamente hasta donde corta la circunferencia, de tal manera que ese sería el radio. Voy a colocarla aquí con otro color solamente para poderlo entender. Entonces, vamos a cambiarle el color a esa línea. Vamos a colocarle un color azul. Y entonces cuando coloquemos el color azul, nos vamos a dar cuenta que ese color azul, solamente la parte azul, es lo que nosotros llamaremos el radio. Solo lo que vemos azul sería el radio. Lo pueden colocar en cualquier ángulo, no tiene importancia. Entonces, a ese lo llamamos nosotros, pues, el radio de alguna manera. Vamos a colocarle aquí la letra R de radio. Sabemos nosotros que ese radio más adelante tendrá un valor de 1. Por ahora, no explico todavía por qué tiene que tener un radio valor de 1, pero en general ustedes lo van a interpretar con el concepto mismo de la definición de razones trigonométricas. Entonces, es un dato que vamos a necesitar cotidianamente. Vamos a dejarlo acá en tamaño 18. Listo, muy bien. Listo. Entonces, lo que está en azul tiene un radio 1. Listo, muchachos. Entonces viene el primer segmento.
El primer segmento que nosotros tendríamos que dibujar se llama la razón trigonométrica seno. Para construir la razón trigonométrica seno, pues nosotros ya sabemos desde la matemática que nosotros hacemos lo siguiente. Construimos líneas. Vamos a colocar esa línea. Entonces, gracias al valor que tenemos de donde se forma el radio con la línea que trazamos, entonces vamos a formar ahora una línea vertical paralela al eje Y, como le está indicando acá, paralela al eje Y. Esa línea vertical paralela al eje Y corta al eje en ese punto, por lo tanto se forma también otra línea horizontal. Entonces esa línea horizontal la vamos a colocar sobre el eje. Vamos a colocarle un color diferente. Pareciera como un negro. Sí que el negro necesitamos que sea morado. Listo. Entonces esa línea la vamos a colocar acá. Sale del centro y forma el triángulo rectángulo con la base. Entonces técnicamente tenemos este segmento que se va a llamar entonces X, este segmento que se va a llamar Y, entonces a este segmento lo vamos a llamar X. ¿Desde dónde va el segmento X? ¿Desde dónde hasta dónde va el segmento X? Que es lo que deberíamos entender nosotros. Entonces el segmento X va desde el centro del círculo unitario hasta donde se forma el triángulo trigonométrico. La línea quedó muy grande, vamos a disminuirle el tamaño definitivamente. Vamos a ponerla en 14, en 12. Listo, entonces vamos a formar el triángulo. Ok, entonces, desde ahí, desde donde empieza el corte con el eje Y, hasta el punto donde está la intersección para formar el triángulo. Ese será lo que nosotros llamaríamos el segmento X, que para nuestro caso sería el cateto adyacente. Este vertical, perdón, este que está acá sería lo que llamaríamos el radio, y este que tenemos aquí, desde el punto donde corta la circunferencia hasta el eje X, sería lo que llamaríamos el segmento Y. Entonces, tienen que acostumbrarse a esa condición a fabricar las líneas trigonométricas. De tal manera que entonces este segmento ya sabemos que lo vamos a llamar Y. Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Listo. Entonces ese es Y. Listo, muchachos. Entonces, con base en eso, nosotros conocemos la definición. Conocemos la definición de el seno. ¿Cuál es la definición del seno? Cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, dibujen la gráfica del seno, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente dibujar el segmento Y. Ese segmento Y tendrá diferentes longitudes dependiendo de donde ustedes coloquen el ángulo. Entonces, segmento Y es equivalente a lo que llamaríamos nosotros la razón trigonométrica o el valor del seno de cualquier ángulo. Segmento Y. Ahora, pues obviamente también tengo el segmento X. Y aquí, pues importa la precisión. Entonces vamos ahora, el segmento X, ¿quién sería para nosotros? Entonces, el segmento X sería el coseno. Segmento voy a copiar esta ecuación, control C. Entonces, el segmento
que vamos a llamar segmento X, ya no sería el seno, sino sería la construcción de la gráfica del coseno. De tal manera que ustedes allá en la guía tienen eso. No hay necesidad de hacer demasiado énfasis, pero lo que sí hay que aprender es a construirlo. Tendríamos entonces ahora el siguiente segmento. Entonces el segmento que llamamos, vamos a hallar la tangente. Para poder hallar la tangente, debemos conocer la definición de tangente. Entonces la definición de tangente es la línea que toca la circunferencia en un único punto, pero debemos tener la relación que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para construir la tangente, ustedes lo que hacen es construir una nueva línea. Esa nueva línea la ponen tangente a la circunferencia, es decir, la colocan acá. Y debe tocar en el eje Y, debe tocar la circunferencia. Por ejemplo, en mi dibujo no la está tocando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo correr la gráfica hacia la izquierda. Debo correr esa gráfica hacia la izquierda hasta que coincida a tocar el eje, la circunferencia en un único punto. Entonces, yo trazo esa línea, voy a colocarle otro color. Voy a colocarle un color que se vea. Bien, entonces aquí nos genera un problema. Y es lo siguiente, nos genera un problema porque entonces si uno hace este gráfico y ustedes llegan tarde a clase, lo lógico es que ustedes piensen que esta línea que acabé de dibujar es el segmento Y. Y por esa razón es que nos toca ir haciendo paso por paso. Entonces aquí tengo el color, voy a borrar este segmento Y de la gráfica para colocarlo en la parte interna, para que no se nos vayan a confundir los segmentos. Borro este segmento Y que tengo acá y lo coloco por la parte interna. Entonces lo coloco aquí. Este segmento Y, sería lo que llamaríamos nosotros, el interno sería el seno. Y el externo, que lo voy a marcar ahora aquí con esta línea, entonces tracé esa línea vertical, entonces este segmento vamos a llamarlo tangente. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde ese punto hasta acá abajo. ¿Se parece al seno? Se parece. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Que en el seno está por dentro de la circunferencia, mientras que en la tangente es el cruce entre la línea tangente, la distancia que hay entre la línea tangente, entre el cruce del radio con la línea tangente. De tal manera que a eso vamos a llamarlo con otra letra, de tal forma que diremos. Vamos a llamarlo X, Y, R, vamos a llamar a este T de tangente. T de tangente, listo. Ahí tenemos la tangente. Entonces, si yo quisiera fabricar la tangente, entonces simplemente digo, tengo este contorno, copio esta ecuación, control C, entonces control V. Tenemos el nuevo segmento, entonces el nuevo segmento es T y nos va a representar a quién. El segmento T nos va a representar segmento T. Nos va a representar la razón trigonométrica tangente. Todo eso lo necesitamos porque más adelante vamos a hacer las gráficas. Y obviamente para poder hacer la gráfica tienen que construir ya no uno, sino muchos segmentos que se repiten ahí. Entonces, listo. Entonces este segmento será la tangente. Ahora vamos con lo que se llamarían las inversas trigonométricas. Las líneas inversas trigonométricas serían el segmento, serían
los segmentos que me representarían la razón trigonométrica cosecante, la razón trigonométrica secante y la razón trigonométrica cotangente. Entonces, segmento, aquí ya no sería coseno, sino sería la razón trigonométrica secante y lo que sería la cotangente. Entonces, muchachos, todo es una construcción y dependiendo del segmento donde nosotros lo demos, dependiendo de donde nosotros demos la condición, pues trabajaremos. Entonces, de esa forma, vamos a construir el segmento cotangente. Entonces, así como esta línea tangente que estoy subrayando aquí con el apuntador láser de la aplicación, esta línea que coloco aquí toca la gráfica en un único punto, entonces una línea que toque la gráfica en este punto formará la cotangente. Entonces, lo que tengo que hacer en ese orden de ideas es simplemente dibujar una línea. Vamos a buscar acá la línea que nos permita hacer eso. Acá nos dice insertar, formas, una línea trigonométrica. Vamos a hacerla con el color negro. Entonces trazo la línea que corresponde. Le doy un grosor adecuado para que se pueda hacer. Ustedes lo tienen que hacer con escuadra y eso tienen que enviar el trabajo, la foto de lo que hagan. Hay que asegurar. Esta línea hay que incrementarla porque es importantísimo el punto de corte entre ellas. Ahí. Entonces, el punto donde cortó esa línea azul con la línea que originalmente formaba el radio, medido desde el eje Y, es lo que llamaremos nosotros la cotangente. Entonces, este segmento que vamos a hacer nos muestra esta distancia hasta este punto. De tal forma que entonces a ese segmento lo vamos a llamar de otra letra, vamos a darle la C, podría ser para indicar que es cotangente, pero el problema es que hay una que se llama cosecante. Entonces, vamos a llamarla W, ese segmento W. Entonces, el segmento W sería lo que nos define a nosotros la razón trigonométrica cotangente. Entonces, aquí, segmento W sería la cotangente del ángulo. Y por último, entonces necesitamos definir quién es la cosecante y quién es la secante. Entonces, muchachos, aquí hay que tener cuidado. La definición de cosecante es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en su definición, entonces, la cosecante viene siendo la distancia que hay entre el origen y el punto de corte con la tangente. En otras palabras, necesito este punto de corte. Necesito este punto de corte para poder definir la secante y la cosecante, necesito este punto de corte. Ese punto me interesa y me interesa este otro punto. Entonces, el primer punto, la longitud del primer punto hasta el centro de la circunferencia sería lo que llamaríamos la cosecante. ¿Listo? Y el segundo sería el que llamaríamos la secante. Entonces, tener cuidado para esa condición. Entonces, les agradezco que dibujen eso en sus cuadernos. Vamos a dar que unos 8 minutos para que lo puedan dibujar. Entonces, les agradezco que estén dibujando en su cuaderno, por favor, para poderles definir bien los dibujos de esta condición. Porque ahorita vamos a hacerlo en diferentes segmentos.
Si se corta la sesión de Zoom, acá me dice que quedan 7 minutos, por favor vuelven y se conectan para poder explicar los siguientes casos. Me dicen que Zaira tiene problemas con el internet. Ya voy a mirar con Angelo y el otro.
Bien, chicos, nos quedan 2 minutitos. Entonces, si se dieron cuenta, mientras ustedes estaban haciendo los apuntes, yo construí 2 segmentos adicionales. ¿Cuáles fueron esos 2 segmentos adicionales? Fueron la U y la V. En otras palabras, aquí con el resaltador de Zoom, les muestro que construí este segmento de aquí, la V, que es la longitud que hay entre el centro de la circunferencia y el punto de corte del radio, de la línea que prolongamos del radio con el segmento cosecante, perdón, cotangente. Y está el segmento U, que también es la medición que hay desde el centro de la circunferencia hasta el punto de corte con la línea tangente, de tal manera que ese segmento U correspondería a la secante. Entonces, muchachos, les agradezco que uno de ustedes tome la fotografía y la cargue en el grupo de WhatsApp de trigonometría. Para aquellos que no pudieron tomar apuntes o no son tan rápidos tomando apuntes, tengamos esa condición. ¿Listo, muchachos? Les agradezco entonces que uno de ustedes cargue el pantallazo allá para que quede como referencia para todos. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a practicar. Entonces, muchachos, de aquí en adelante ya no nos podemos hacer esos dibujos con segmento R, Y, T, V, W, sino ubicamos los puntos de corte. Nos interesan los puntos de corte. Entonces, voy a borrar todos los apuntes que hicimos acá. Borro todo eso. Simplemente, ahora voy a borrar las líneas. Entonces, para borrar esas líneas, pues simplemente es picar sobre ellas. Listo, vamos borrando las líneas.